¿Qué tal? Día 2 del pacto famoso entre PP y PSOE sobre el CGPJ. El PSOE ya empieza a poner pegas y a matizarlo todo, como era de esperar, como ha hecho siempre. Bolaños ha dicho hoy que el acuerdo firmado con el PP no les obliga para nada a reformar el sistema de elección de los jueces y que el informe que emita en este sentido el nuevo Consejo del Poder Judicial pues no será vinculante. Bolaños ha dejado claro que el PSOE no quiere cambiar el sistema actual y que en todo caso será el Congreso, o sea ellos, el PSOE, con su mayoría de extrema izquierda, Bildu, Esquerra, Junts Puigdemont y el PNV, los que decidan en el futuro cómo elegir a los jueces. A primera hora de la mañana, Feijóo ante Jiménez de los Santos ha amenazado con bloquear el pacto en el Congreso. 3 horas después, Feijóo, con Ferreras en La Sexta, ha reconocido que Bolaños tenía razón y que lo que firmó González Pons no incluye aceptar al 100% el informe que emita el nuevo Consejo del Poder Judicial en los próximos 6 meses. Que lo que es vinculante es que haya un informe, con lo cual, sabiendo que este gobierno pasa de los informes consultivos como ha hecho hasta ahora, hará lo que le dé la gana con sus socios. Cierto es que en este caso, Sánchez y su gobierno quedarán retratados ante Europa, como argumenta el PP, pero cierto es también que las cosas de Palacio van despacio en Bruselas y que mientras Sánchez y su banda hacen y deshacen como les da la gana, el tiempo pasa. Y eso es lo que quieren. Van ganando tiempo, semanas, días y meses para seguir en el poder. Feijóo también ha dicho hoy que si Sánchez no cumple lo pactado, bloquearán el acuerdo en el Congreso. Miren, yo apuesto, y ojalá me equivoque, a que el PP lo terminará votando por la misma razón que ahora lo ha firmado, para no parecer que son ellos los que bloquean. Feijóo dice que Europa se le echará encima a Sánchez si no cumple. A ver, igual esto de Europa impresiona mucho a Sánchez. Ahora bien, sinceramente yo creo que no. Yo creo que al inquicupo de la Moncloa, de Europa, solo le interesa la pasta de los fondos. Sánchez sabe que Europa eterniza sus procedimientos y que para cuando quiera decir algo sobre el Poder Judicial o incluso sobre la amnistía, habrán pasado meses, si no años. Es verdad que está pendiente la semana que viene el informe sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión con un capítulo de España y que ello podría afectar a futuras entregas de los fondos, que es lo único que le preocupa al felón porque tiene las cuentas del Estado tan infladas a base de gasto que sin el chute de los fondos le van a petar un día en la propia cara como a Zapatero. Sánchez está ganando tiempo, en definitiva, como siempre, para ir decidiendo sobre la marcha. Primero, entregarle a Puigdemont la Generalitat en octubre si hay repetición electoral en Cataluña y luego intentar sacar unos presupuestos que se ajusten a las nuevas reformas y reglas fiscales que vuelve a exigir Bruselas a España pasada la pandemia, los efectos de la pandemia, la guerra, aunque sigue, pero los efectos de la guerra. Si consigue las dos cosas, mientras el PP pacta con él formalidades que nunca va a cumplir, tenemos Sánchez hasta 2027. Con lo cual, ya van entendiendo por qué Sánchez ha firmado de repente esto con el PP, aunque sigue odiando al PP y si puede seguirá usando la sempiterna bisoñez del PP. Para Sánchez el acuerdo con el PP ha servido de cortina de humo además, porque les cuento cosas que han pasado mientras nos fijábamos en Pons y en Bolaños en Bruselas. Por ejemplo, 27 implicados en el golpe han sido ya amnistiados en estas horas, entre ellos el ex conseller Puig de Interior, que mandaba a los Mossos de Escuadra, y el propio mosso de Escuadra que ayudó a Puigdemont a fugarse y le protegió. Además, también el fiscal general del Estado, o fiscal general de Sánchez, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a todos los fiscales que pidan la aplicación de la amnistía. Así, el fiscal superior de Cataluña ha pedido la amnistía para todos los cabecillas del proceso condenados por malversación. Es el dinero que nos han robado a todos, a usted y a mí, estos golfos, y que ahora les sale gratis. Ustedes, cada uno de los botontos del PSOE, son responsables de esto, unos amorales y cómplices además de estos sinvergüenzas. Su voto lo ha hecho posible. Enhorabuena por dejarse robar. No se puede ser más tonto. El problema es que gracias a su voto tonto, borrego y cateto, pues lo vamos a pagar todos los demás. Los de Extremadura, los de La Rioja, los del País Vasco, los de Andalucía, los de Valencia. Pero han pasado más cosas en estas horas mientras hablábamos de Pons y de Bolaños. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado que sean amnistiados 12 miembros de los CDRs para los que pedían 247 años de cárcel. Entre ellos, los que intentaron derribar un helicóptero, recordarán la imagen, un helicóptero de los Mossos en pleno centro de Barcelona,
Quemaron la ciudad, asaltaron el aeropuerto, planearon atentados y frieron a piedras y pedruscos a la Policía Nacional hasta dejar inhabilitados a varios de ellos para siempre. Ahora, gracias a Sánchez y a los botontos del PSOE, usted que nos está viendo, estos tipos pasan a ser unas hermanitas de la caridad y unos gloriosos héroes de la independencia catalana a los que tenemos que pedirles perdón el resto de españoles. Pero ha habido más en estas horas. Mientras Pons se hacía la foto con Bolaños en Bruselas, el PSOE ha colado en el Congreso, a través de un Real Decreto sobre medidas anticrisis, no se lo pierdan, la derogación efectiva, por petición de Puigdemont, del artículo que de facto podía paralizar la aplicación de la amnistía con las famosas cuestiones prejudiciales. Está por ver qué efecto tiene esto en la justicia europea, pero por lo pronto ya ven ustedes que el PSOE no pierde detalle. Lo han colado en un decreto anticrisis y se han quedado tan panchos, les da igual los procedimientos o lo que hayan dicho los letrados de las Cortes. Lo mejor ha venido después, para terminar de arrinconar al PP. En la ley de paridad, atención, la ley de paridad, los socialistas y sus socios ultras e independentistas han colado el final de la capacidad de veto del Senado, dejando la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta en prácticamente inútil, por ejemplo, para que Sánchez pueda sacar adelante los presupuestos sin problema y tirarse en Moncloa con Begoña hasta 2027. Con todo, el PP se ha seguido ofreciendo hoy al PSOE para pactar el Banco de España, la CNMV, la CNMC o incluso Radio Televisión Española, sí, la de Silvia Inchaurrondo, la $500,000 baby del sanchismo, cobrando $500,000 euros para insultar a diario a Tellado, a Cuca Gamarra o a la brillante Esther Muñoz cada vez que los entrevista, por llamarle eso entrevista. Las preguntas son, ¿es masoca el PP? ¿Siempre aspirando, con cierto síndrome de Estocolmo, a que la izquierda le dé su aprobación? ¿O ha sido inteligente Feijóo, como dice Ayuso, dando el paso para desatascar el tema y dejar al PSOE retratado en Europa? Mientras tanto, como decíamos ayer, la brunete mediática de Sánchez no descansa y ya se ha lanzado hoy sin piedad a descalificar a los vocales propuestos por el PP y en particular al magistrado Macías, propuesto para el Constitucional. Le han llamado hooligan o derecha radical judicial, entre otras lindezas, por haberse opuesto a la amnistía. El diario de Ignacio Escolar, aspirante, ya saben, a periodista titulado, llama hoy en su web o pseudomedio Ultra a Feijóo. Literalmente dicen, con o sin CGPJ, Feijóo no se baja del caballo de Atila. Pues miren, ojalá fuera así, pero me temo que en esto Escolar sabe que miente también. Como siempre, bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y hoy en La Antorcha con Joan Guirado, Eva Popcheva y Fran Carrillo, ¿cómo estáis los tres? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Antes que nada, estábamos comentando justo antes de empezar, antes de meternos en materia, el presidente del gobierno no ha ido al Consejo, te pregunto, Joan, y luego me decís vosotros vuestra opinión. El presidente del gobierno no ha ido al Consejo Europeo por el fallecimiento de su suegro. Nos hemos acostumbrado a todo ya. A mí, sinceramente, me parece absolutamente injustificado. Presidente del gobierno, lamentamos muchísimo el fallecimiento de su suegro, ni siquiera su padre o su madre. Murió ayer o antes de ayer, ha sido incinerado esta tarde. ¿Y por qué no va al Consejo Europeo? Y delega en Scholz, además. Sí, de hecho es uno de los consejos europeos más importantes del mandato porque es en el que se acaban de repartir los top jobs y el resto de cargos. Recordemos que Sánchez es uno de los negociadores del Partido Socialista Europeo junto a Olaf Scholz, por tanto, aún hay algunas cosas que cerrar. También es verdad que mejor que no esté, porque es el que está poniendo ciertos vetos, por ejemplo, a la presencia de Italia en algunos puestos de responsabilidad, cosa que está cabreando en cierta manera a Ursula von der Leyen, pero a nivel logístico ya también para nosotros pues, subimos ayer a las 10, 11 de la mañana que el presidente había cancelado su agenda, supimos a esa hora que el suegro había fallecido y nos supimos hasta las 6:30 de la tarde, 7, que el presidente no iba a viajar a Bruselas. Yo tenía que estar en Bruselas ahora mismo y como yo, muchos otros compañeros que evidentemente pues ya no hemos viajado porque era una tontería estar allí sin tener el presidente. Entonces
toda esa logística que también para nosotros los que cubrimos presidencia del gobierno, claro, pues es un problemón. Bueno, pero sobre todo lo que supone la representación de España en un Consejo Europeo tan decisivo, Eva, en el que efectivamente se están terminando de repartir las cosas de la próxima legislatura. ¿Tú lo ves justificado que por el fallecimiento del suegro, fallecimiento ayer del suegro, el presidente del gobierno, por ejemplo, esta noche ya no pueda estar perfectamente en el Consejo? Bueno, yo no lo veo justificado, pero también comparándolo, como estábamos comentando ahora, con una empresa, ¿no? Si esto fuera una empresa, el fallecimiento, y lo lamentamos, pero que no es padre del propio presidente del gobierno, no justifica este tipo de Es cierto que el Consejo Europeo de hoy aquí en Bruselas es un consejo importante, por otra parte, todo ya está repartido y las delegaciones de voto tampoco son tan inusuales. Yo creo que o sea, no es normal institucionalmente, pero tampoco tenemos que pensar que es un Consejo Europeo demasiado importante en ese sentido. Fran, tu opinión sobre esto. Pues considero, más allá de que ese es un señor profundamente enamorado y todo lo que le afecte a su mujer le afecta a él más profundamente y más intensamente que si fuera en carne propia o en su entorno político o de amistades, lo que considero es que este tipo de actitudes, de acciones y de licencias se las toma alguien que considera que el país es suyo, que la empresa es suya y que el cortijo es suyo. Y cuando uno adopta ese tipo de actitud caudillista, pues nos sorprende. Llega un momento en el que Sánchez no deja de sorprender en la ignominia, no deja de sorprender en el latrocinio, no deja de sorprender en ciertas actitudes. Sánchez nos sorprende cuando miente, Sánchez nos sorprende cuando adopta una actitud antidemocrática, Sánchez nos sorprende cuando asalta una institución pública, una empresa pública. Sánchez nos sorprenderá el día que diga la verdad, el día que acepte lo que es la separación de poderes, lo que es un Estado de Derecho, lo que es el juego democrático, lo que es la crítica legítima, lo que es el papel de los medios de comunicación. El día que eso Sánchez lo tome con naturalidad nos sorprenderá, porque es lo que no ha hecho nunca. Pero que Sánchez mienta, que Sánchez adopte una actitud caciquil, caudillista, que crea que el país es suyo y que puede hacer lo que no haría ninguna persona en su trabajo, que es tomarse 5 días de vacaciones o 2 días porque fallezca un familiar cercano, pues eso denota la calidad democrática del sujeto. Por tanto, no le daría más importancia que esa. Y que no acuda al Consejo Europeo es buena noticia. El PSOE empieza a matizar ya el acuerdo. Bolaños se fue a la cadena SER y dijo, bueno, vamos a ver, esto no es vinculante, sobre todo el informe del CGPJ, el acuerdo famoso entre PP y PSOE del que estamos hablando. Y luego iremos, como decía yo en el saludo, a las cosas que mientras estamos muy distraídos con la foto de Bruselas están ocurriendo relativas a la amnistía. Pero, pregunto, claro, el PSOE Bolaños sale y dice, no, el informe del CGPJ para reformar el sistema de elección de los jueces no va a ser vinculante y por tanto decidirá el Congreso y por tanto decidiremos nosotros que tenemos mayoría, todos los de la investidura. Joan, sale Feijóo por la mañana, primera hora con Jiménez de los Santos y dice, bueno, no, esto no es así, si el PSOE no cumple nos pondremos súper duros y no firmaremos o no refrendaremos en el Congreso el acuerdo. Y luego 2 horas después, con Ferreras en La Sexta, dice, bueno, es verdad, tenía razón Bolaños, el informe del CGPJ no será vinculante. ¿Es fiable lo que ha afirmado el PSOE, conociendo al PSOE o conociendo a Sánchez? A ver, no es fiable nada en relación al PSOE y al presidente Sánchez. Es decir, recordemos que son los de no pactaremos con Bildu, los de pactar, no me acuerdo que era de la reforma laboral con Bildu, que el día siguiente la vicepresidenta Calviño lo desmiente, sí. Los de no habrá amnistía y que hubiera amnistía. Es decir, con Sánchez todo es posible y todo es imposible a la vez. Es decir, aquí no, vaya, quien haga apuestas con Sánchez es apuesta perdedora segura, porque en el último minuto te la clava. En todo caso, yo creo que hizo muy bien el Partido Popular ayer, con lo que hizo. A la vista está también el cabreo que llevan los socios parlamentarios, porque, spoiler, mañana en OK Diario contamos que en Moncloa empiezan a subir la nariz con lo que puede pasar con los presupuestos, porque el cabreo entre sus socios es importante. Por tanto, por esa parte está bien, porque tenía que cumplir una cuestión constitucional que hacía tiempo que estaba caducada y que sí o sí se tenía que renovar, y porque, oye, si al final Sánchez se la acaba clavando como hace con todos y siempre, la culpa no será de Alberto Núñez Feijóo. Quien queda mal
es Pedro Sánchez, es el Partido Socialista. Y por tanto, a ojos de la ciudadanía, quien actúa una vez más como un déspota es Pedro Sánchez o el ministro Bolaños. Por tanto, ¿qué puede pasar? 70% frente a un 30% de que no pueda pasar. Es decir, hay más opciones de que sí a que no. Pero oye, el Partido Popular ha hecho lo que tenía que hacer. A partir de aquí, si alguien actúa mal, pues será su culpa. Eva, ¿es fiable Sánchez? Había que hacerlo. En Europa yo imagino que esto se ve de otra forma, ¿no? Desde allí, desde Bruselas, donde estás tú. Porque, claro, la letra pequeña de quién es quién en el Consejo General del Poder Judicial, lo único que queda a efectos es el gran titular. En España está bloqueado eso, ¿no? Y entonces yo te pregunto, claro, eso está muy mal visto. Está pendiente, creo, el informe sobre la situación del Estado de Derecho en los países, y eso afecta a la cuestión de los fondos. ¿Ha podido influir eso? ¿La presión de Europa, el hecho de llevarlo a Europa como testigo, ha podido llevar a Sánchez a decir, bueno, venga, voy a firmar, no vaya a ser que sea peor? Sí, sí, por supuesto. Sin aquí la implicación de la Comisión Europea, esto no hubiera salido adelante, pero es que no olvidemos que la semana que viene la Comisión Europea emitirá su informe sobre el Estado de Derecho en todos los países de la Unión Europea, y también habrá un capítulo sobre España. El año pasado, pues la Comisión adoptó este informe sobre el Estado de Derecho el 5 de julio, entonces sabíamos que más o menos el informe pues se va a emitir la semana que viene, ¿no? Pues a finales de la semana que viene. Por lo tanto, los tiempos son los que son. El gobierno ha tenido que, digamos, aceptar las condiciones, tanto del Partido Popular, que básicamente han sido las condiciones de la Comisión Europea, porque si nos fijamos, este acuerdo básicamente reproduce, digamos, las demandas de la Comisión Europea en este informe sobre el Estado de Derecho en España del año pasado, que en sus primeras frases, básicamente el informe decía, criticaba por una parte que no se han renovado los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y decía que hay que hacerlo de forma urgente, paso número 1, y en el siguiente paso, en paralelo, pues hacer la reforma del procedimiento o de cómo se nombran los vocales del Consejo General del Poder Judicial para despolitizarlo. Y lo tercero que decía la Comisión Europea, y la tercera recomendación en este informe del año pasado, fue precisamente despolitizar la figura del fiscal general, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, también se ha alcanzado en este acuerdo. Así que yo lo veo claro, que la Comisión, ahí la vicepresidenta Jourová, que yo conozco personalmente, he hablado con ella varias veces, yo supongo que también pues, ha presionado aquí mucho al gobierno y el señor Bolaños, el señor Sánchez en particular, para decirles, bueno, la semana que viene emitimos el informe y vamos a ser muy duros. Y entonces ahí es cuando yo creo que el gobierno básicamente no le ha quedado otra opción que aceptar las condiciones del Partido Popular. Repito que son las condiciones, al fin y al cabo, de la Comisión Europea. Estabais comentando sobre esta... Sí, perdona, dime, Eva. No, di, perdona, disculpa. No, simplemente quería insistir sobre la cuestión, digamos, que es jurídicamente algo compleja, que es esta disposición adicional en la ley orgánica que se ha presentado en el Congreso, que se basa en el acuerdo, ¿no? Donde se habla de esta reforma del sistema de elección de los vocales del Poder Judicial, que del nuevo Consejo General del Poder Judicial. Lo que es vinculante es que haya un informe así. Claro, este informe nunca en su totalidad puede ser vinculante para el legislador. O sea, aquí tenemos que distinguir entre lo que es posible jurídicamente y lo que no es. Lo que se ha acordado es lo posible jurídicamente, es mandatar al Consejo General del Poder Judicial, al nuevo, de emitir en el plazo de 6 meses un informe proponiendo o examinando cuál es el mejor procedimiento para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero ojo, el Consejo General del Poder Judicial no está libre, ¿no? O sea, en este mandato. El mandato es muy claro. 2 cosas que tiene que cumplir este procedimiento. Y la participación directa de los jueces, tiene que ser el procedimiento y magistrados que se determine, y que puede ser evaluada esta reforma de forma positiva por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea. Y la Comisión Europea, en sus informes de Estado de Derecho anuales, pues ya nos ha dado unos estándares que se tendrían que cumplir, porque no olvidemos que los únicos países
donde los jueces no eligen a los jueces en su, digamos, administración de la justicia, son España y Polonia. ¿Cuánto tiempo es esto? Quiero decir, porque al final tenemos a un Sánchez que lo que siempre hace es ganar tiempo. Una semanita más, un mes más, unos meses más, unos años más. Claro, mientras llegan los 6 meses, el informe que llega. Luego ha dicho Bolaños que cuando llegue al Congreso efectivamente no es 100% vinculante. Luego el Congreso, el legislativo, tiene su capacidad para decidir. Es decir, cuando todo esto estuviera claro, ¿qué podemos estar hablando? ¿De 2 años? ¿3 años? Podemos hablar aquí tranquilamente de un año y medio, obviamente. O sea, esta no es una cuestión que se va a decidir mañana, pero tampoco se puede decir mañana. Quiero decir que es un procedimiento complicado, que se tienen que encontrar los equilibrios jurídicamente adecuados. La Comisión Europea no nos dice exactamente cómo tenemos que hacer este proceso, lo que nos dice es que hay un estándar europeo. Entonces, el mandato para el Consejo General del Poder Judicial es analizar cómo lo hacen en otros países, y hay sistemas muy distintos, y hacer una propuesta. Entonces, o sea, yo creo que es una solución dentro de lo que cabe bastante razonable. ¿Tenemos algún problema con eso? El Partido Socialista... Sí, teníamos algún problema con esa conexión tuya, porque se nos va y se nos viene. Te voy a pedir una cosa, que salgas y vuelvas a entrar, si te parece, y recuperamos esa línea. Claro, Fran, tal cual lo ha explicado Eva, que lo conoce muy bien. Estupendo. Entonces tenemos un año y medio por delante, pero ya dice Bolaños que, bueno, que ellos al final, sobre cómo se llevará a cabo todo esto, pues decidirá la mayoría parlamentaria, como es natural, que es suya, lógicamente, ¿no? Quiero decir, ¿tú te fías de esto? ¿No te fías de esto? Garantías hay cero, porque o sea, hay cero absolutas, ¿no? Y este gobierno se dedica a legislar a base de decretos o en leyes o incluso proyectos de ley. Ha pasado completamente de los informes consultivos que haya, ni del Consejo de Estado, ni del CGPJ anterior, o de este, etcétera. Quiero decir que se la pela, con perdón, los órganos consultivos. Mira, para alguien que ha participado en muchas negociaciones políticas, sobre todo con los dos grandes partidos, el partido menos fiable en términos de acuerdo es el Partido Socialista. En su momento, en Ciudadanos, cuando representaba a este partido, tampoco el PP cumplía alguno de los acuerdos, pero el que menos cumplía de todos los pactos que se hacían era el Partido Socialista. ¿Cómo se va a fiar uno de Sánchez y de su equipo? Esto lo han hecho porque Europa les ha obligado. Y hay que dejar otro tipo de cuestiones sobre tacticismos, lo bien que sale reforzado el liderazgo de este o de aquel. Europa ha obligado porque hay pendientes una serie de fondos que al gobierno le conviene recibir porque están ya comprometidos y están ya pactados con una serie de empresas, entre otras, las que les mantienen y les sostienen económicamente al gobierno y a sus medios. Y por tanto, si Europa ha intervenido, es en Europa donde se ha firmado. Y cuando hay un señor que en los debates, y me refiero al señor Esteban González Pons, decía, oye, pero si es que en Europa el Partido Socialista y el Partido Popular van juntos. No sé por qué tenemos que estar en desacuerdo cuando en Europa lo firmamos casi todo juntos. Bueno, pues en Bruselas han firmado este acuerdo. Europa ha presionado, Europa ha obligado, y es en Europa donde el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen de acuerdo. En España no, pero en Europa se ponen de acuerdo en casi todo. Y para alguien que ha estado en esas negociaciones, y yo cuando estaba en Ciudadanos he participado en muchas, y el Partido Popular no cumplía la mitad de los acuerdos a los que se llegaba por escrito, sobre corrupción, etcétera, y el Partido Socialista mucho menos. Entonces, ya no ha tardado ni 24 horas Bolaños en decir, bueno, esto no es vinculante, seguimos con nuestro modelo. Pero es que al Rasputín de Moncloa ya le conocemos, y sabemos que ha hecho esto impulsado y obligado por una serie de circunstancias, y de esa Europa y de esas empresas que están detrás presionando. Cuando llegue el momento, este acuerdo será agua de borrajas y dirán, bueno, ahora meteremos la reforma dentro del Congreso porque recuerden que la soberanía no reside en la nación española, sino en el Congreso, porque la soberanía no es popular, no es nacional, es popular, es lo que diga la mayoría, alterando lo que es la lógica jurídica y la lógica constitucional.
donde la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, ellos dirán que la soberanía reside en su mayoría parlamentaria. Entonces, cuando la tengan, volverán a la reforma y esto quedará en agua de borrajas, Europa ya estará otra cosa, a lo mejor hay otros comisarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es Sánchez, es Bolaños. Entonces, vender aquí qué gran estrategia del Partido Popular, qué gran estrategia de Feijóo, qué bien sabe reforzar su liderazgo, vamos a darnos tiempo. Vamos a darnos una pausa y vamos a ver pasar los meses antes de sacar conclusiones precipitadas. Una cosa, Eva. Pero, Fran, ¿cuál era la alternativa, sabes? O sea, yo entiendo lo que dices. Lo que pasa es que nuestro modelo constitucional es este, quiero decir, el PSOE, pues bueno, o sea, tiene digamos, los escaños que tiene el Congreso. Entonces, bueno, y no olvidemos que esta es una negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista porque necesitamos estas mayorías que nos marca la Constitución para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y ya, obviamente, para hacer esta reforma, que es una ley orgánica y, por lo tanto, necesitamos una mayoría reforzada. Entonces, claro, es que no se puede hacer sin el Partido Socialista. Ahora, el problema que tenemos es un Partido Socialista y un partido sanchista, que lo sabemos todos, que no es de fiar. Vale, es así. Pero entonces, no hacer nada. Claro, es que no podemos no hacer nada. No podemos tampoco caer en este error de decir, bueno, el Estado es el PSOE, el Estado no es el PSOE. Nosotros nos marca la Comisión Europea y la Unión Europea, nos marca estos estándares con toda la razón y tenemos que intentar hacerlo, tenemos que hacer el intento. Y ellos se van a retratar, o sea, y tú dices, no, la Comisión Europea pues se va a olvidar. No, no se va a olvidar porque emite estos informes todos los años, en julio. Entonces va a emitir ahora, la semana que viene, un informe y va a decir, fantástico el acuerdo al que se ha llegado, vamos a seguir muy de cerca su ejecución. Y si no se hace, pues el año que viene volvemos a lo mismo. Y es que nos están observando desde la Unión Europea como si fuéramos la Hungría de Orbán. ¿Vale? Y esto es lo que ha conseguido nuestro querido gobierno. No. Vamos a ver, Eva. El Partido Popular ha estado 5 años oponiéndose a esto, podía haber estado perfectamente un año más y no hubiera pasado absolutamente nada. Claro que había una alternativa. Punto número 2. Cuando los vocales siguen siendo propuestos por los partidos políticos, la independencia judicial brilla por su ausencia. Es decir, el único partido que los últimos 10 años ha propuesto que los jueces fueran elegidos por los jueces y que hubiera una total independencia se llamaba Ciudadanos. Y ahí lo que se pedía no es lo que se ha firmado ahora, porque los vocales se siguen repartiendo el nombramiento por los partidos políticos. Y cuando un vocal debe su nombramiento a la recomendación o propuesta de un partido, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No hay 10 vocales propuestos por un partido y 10 por otro. No. El acuerdo por uno y 10 por otro. No, Fran, esto no es la reforma. ¿Ah, no? Tú estás mezclando dos. No, porque estás mezclando los dos pasos. O sea, el primer paso es la renovación. El acuerdo que se ha firmado. Contempla que 10 vocales se llega a propuesta de un partido y 10 por otro. Cuando hay vocales que deben su propuesta a un partido político, eso no es bueno. Y eso no es lo que se pedía. Yo a lo que me refiero. Punto número 2. Sí. No, pero termino. Punto número 1. Punto número 2. El Partido Popular ha estado 5 años oponiéndose, en algunos casos con buen criterio, en otros casos con menos, pero siempre diciendo que cómo se le puede entregar a Sánchez esto. Y defendíamos esa posición, digamos, firme, que ahora no ha tenido y ahora se dice que no había más remedio, que Europa no. Y además, es que quien ha firmado eso en Bruselas es un señor que está de acuerdo en firmar todo con el Partido Socialista porque así lo hace en Europa. Un Partido Socialista, y le dices tú, la Comisión Europea se pondrá firme. La Comisión Europea saltó a la mínima, en cuanto Hungría, Polonia, Italia y otros países se saltaban cualquier cosita que no entrara en los cánones que la Unión Europea o la burocracia de la Unión Europea entendía como democrática. Y la misma Europa que vigilaba con lupa a Hungría, Italia, Polonia, etcétera, a Sánchez se lo ha permitido todo, y lo sabes tú mejor que nadie, todo. Desde Ursula von der Leyen al resto de comisarios, todo es todo. Desde los fondos europeos, desde el tema de la justicia, desde el tema de la amnistía, absolutamente todo. Entonces, cuando tú... No estoy de acuerdo. Es que estás generalizando de una forma totalmente... Fran, lo siento. Estás generalizando ahora. Estoy hablando de... No. Yo entiendo, Eva, que ahora tienes que decir esto. Lo entiendo. Pero no. Lo que pasa es que estás entrando en esta... No. No es así. No, porque la Comisión... No es así, porque es que acabas de decir que la Comisión Europea se lo está permitiendo todo a Sánchez. ¿Ah, no? ¿Que
¿qué trabas le ha puesto la Comisión Europea a todo lo que ha hecho Sánchez de los últimos 6 años? Sí, Dime una que Sánchez no haya podido hacer por orden de Europa. Es que este discurso euroescéptico, Fran, al final es lo que... No, te lo digo sinceramente, es euroescéptico, te lo digo porque... Perdón, Fran. Déjame, Fran, escúchame a mí, por No, favor. pero yo no soy euroescéptico. Deja hablar a Sí, Eva, pero que no soy euroescéptico, que yo soy pro Unión Europea. Es que lo que no soy es pro burócratas en Unión Europea. Pero deja hablar a Eva y que Eva exponga lo suyo, venga. A lo que me refiero es que estabas diciendo, o sea, son generalizaciones de decir, bueno, es que la Comisión Europea se lo está dejando hacer todo. Con el tema de la amnistía, no digamos esto, porque vamos a necesitar la Comisión Europea. No digamos que la Comisión Europea ha dejado. La Comisión Europea, antes de adoptar el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, le envió al gobierno un cuestionario con más de 10 preguntas, preguntando de qué va la ley de amnistía, si incluye esto, lo otro, etcétera. Esto para la Comisión Europea es muchísimo. Para que la Comisión Europea haga esto con un gobierno, tienen que pasar muchísimas cosas. Y esto ha pasado porque desde la oposición y también desde la sociedad civil, pues le ha enviado muchas cartas. Se ha hablado con la vicepresidenta Jourova y con el comisario Reinders y con la misma Ursula von der Leyen para que hagan esto, ¿vale? O sea, no digamos que se le ha permitido. Y después, ahora, cuando ya la ley de amnistía ha sido aprobada y publicada en el BOE, pues tenemos ahora las posibilidades de los recursos ante el Tribunal de Justicia. O sea, no generalicemos y digamos la Comisión Europea le ha permitido la amnistía a España, porque no lo está haciendo. Se va a estudiar, se va a hacer, y hay los instrumentos... Vale, pero entonces no lo digas. Y quiero decir que hay instrumentos... He dicho que a Sánchez... Bueno, te dejo, termina sí. y ahora matizo. No, vale, y yo te entiendo, porque yo soy la primera que he criticado mucho que la Comisión Europea está siendo muy permisiva con el gobierno de Sánchez con el tema de los fondos de recuperación, pero claro, pero no mezclemos ahora el tema de los fondos de recuperación, que es un tema que te puedo explicar, porque además me conozco muy bien el tema, por qué la Comisión Europea está siendo tan permisiva. Por favor, no lo mezclemos con el tema de la amnistía, porque vamos a necesitar la Comisión que actúe en el tema de la amnistía y lo va a hacer. Lo va a hacer. No digamos que no hacen su trabajo. Tenemos que avanzar, matizar, pero tenemos que... Sí, no, pero Vicente, por matizar, porque... Pero muy rápido solo, y luego Eva, y ya está, sí. Voy a intentar muy rápido. Un minuto. No podemos decir... Bueno, dame dos. No, uno, sintetiza. Yo he intervenido menos, pero dame dos, de verdad. No podemos decir, hay que generalizar y cada vez que hay una crítica a Europa es que somos euroescépticos. No. Una cosa es la Unión Europea, otra cosa es Europa y otra cosa son los burócratas de la Unión Europea. No es lo mismo. Criticar las políticas de burócratas que deciden no es criticar la Unión Europea. ¿Quién es el burócrata? ¿Yo soy burócrata? No, es que yo decido la Unión Europea, yo no soy burócrata, Fran. Ursula von der Leyen. Es una política. ¿Vale? No es una burócrata, es una política. Ha sido ministra de Defensa. No. Vale. Y ahora yo voy a explicar, y tengo aquí los datos, por qué a Alemania y a Francia le interesa, y a Ursula von der Leyen, que Sánchez siga siendo presidente en España, y por qué España ha votado muchas cosas que han perjudicado los intereses de españoles, entre ellos agricultores y ganaderos. Y como mientras en Alemania siguen abiertas minas de carbón, Alemania pedía a España que cerrara las suyas. Y mientras en Alemania se permitían cosas que a España no se le permitían, Sánchez votaba a favor de lo que querían Alemania o Francia. Como ya hablamos del reparto agrícola, ya no podemos morir. Y eso tengo aquí los datos y no me lo puedes rebatir. Por eso interesa que Sánchez siguiera ahí. Y seguía. Porque Sánchez decía que sí a todo lo que decía Alemania y lo que decía Francia. Y todo es todo y tú lo sabes perfectamente. Entonces interesaba tener esa figura ahí. Y eso perjudicaba los intereses de mi país, que se llama España. Y los eurodiputados españoles tenéis que defender los intereses de los españoles, no los intereses de un señor que por cuestiones políticas votaba lo que quería Francia o Alemania en detrimento de los intereses de ciudadanos, agricultores, ganaderos, empresarios autónomos de España. Por tanto, que la Comisión Europea... Estás mezclando tantas cosas que ya no sé por dónde... Mezclando no. Estoy dejando las cosas como son. Otra cosa es que interesa no escuchar. Fran, escúchame, por favor, porque si no... Fran, escúchame. Es que escucho tarde el retorno. Entonces, claro, pues ahora el minuto de Eva y pasamos al siguiente tema. Dices, Eva, que está mezclando Fran cosas y ya está. Adelante. No, bueno, o sea, tampoco quería responder. O sea, es difícil responder porque creo que hay una mezcla. O sea, obviamente los eurodiputados, yo no sé qué tiene que ver, porque en el Parlamento Europeo, pues obviamente votamos según nuestra
nuestras posiciones políticas que en muchas ocasiones han sido contrarias al voto del gobierno en el Consejo. Así que bueno, en fin. Vamos a avanzar si os Pero bueno. Vamos a avanzar si os parece, porque mientras estábamos pendientes de este pacto, Joan, aquí van pasando cosas y va pasando que se va aplicando la amnistía. En las últimas horas, días, se ha aplicado ya la amnistía, por ejemplo, al conseller Puig de Interior, al mozo que ayudó a Puigdemont a irse de España, a 25 personas más. Hemos sabido que, lógicamente, García Ortiz ha ordenado ya a los fiscales de cada uno de los sitios que se aplique, que pidan la amnistía. Hoy se ha pedido para 12 miembros de los CDR por terrorismo, a los que se les pedía 246 años de cárcel, y sabemos también que el fiscal superior de Cataluña pues lo pide para los cabecillas del golpe afectados por la malversación. Entonces, María Jové, por Luis Salvador, es decir, todo el núcleo duro de Oriol Junqueras, o el núcleo duro de Esquerra, porque María Jové es quien ayer puso voz a Esquerra en el Pleno del Parlamento en el debate que empezó a correr el reloj de la democracia. Nada nuevo bajo el sol, excepto que hoy hemos sabido que el gobierno, en esas triquiñuelas que hace, nos ha colado en el decreto de medidas energéticas de la guerra en Ucrania, pues una disposición en la que básicamente viene a decir que las prejudiciales no paralizan nada, es decir... Lo que hace es derogar básicamente el artículo 43b, que era prácticamente la única posibilidad de aplicar la amnistía, porque deja en nada las cuestiones prejudiciales. Exacto. Por lo tanto, a partir de ahora... pero claro, utiliza un decreto de medidas anticrisis. Sí, sí. Es un fraude legislativo. Esto ya se ha hecho en otras ocasiones. Eso es muy habitual por parte del gobierno Sánchez, de colar además, en este decreto especialmente, es el que yo creo que más disposiciones se han colado. En Junts estaban muy contentos, de hecho, Junts era... El gobierno ha cumplido, Puigdemont, el gobierno ha cumplido con Junts. Veremos también qué efectos tiene, es decir, qué efectos reales tiene, porque el trilerismo de Sánchez, de la misma forma que estábamos hablando hace un momento del trilerismo con el acuerdo del CJPG, también lo tendrá con esto, porque seguramente, pues, no sé quién me comentaba hoy, que al final tú puedes hacer la disposición que quieras en el decreto que quieras, pero por encima de todo eso están las normas europeas, está la legislación europea, y aquí Pedro Sánchez no es nadie para cargarse de un plumazo la legislación europea. Es un poco lo de siempre, mientras recurres, que no recurres, que vas y que vienes, pues ganas tiempo. Vas ganando tiempo y ahora llegaremos a octubre, y hablaremos de octubre. Oye, ¿qué os parece esto, no? Eva y Fran, claro, colar la única posibilidad que había de ir parando la aplicación de la amnistía a través de un decreto anticrisis, y luego a través de la ley de paridad, atención, pues básicamente cargarse la capacidad de veto del PP en el Senado, que tiene mayoría absoluta, y particularmente con vistas a los presupuestos. Eva. Bueno, a ver, lo primero, con el tema del efecto suspensivo de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia, lo que han hecho jurídicamente no tiene ningún efecto. Lo explicabais muy bien antes que esto, digamos, tenemos la aplicación directa del derecho de la Unión Europea y, por lo tanto, no hace falta una norma jurídica en el ordenamiento jurídico español para aplicar el efecto suspensivo de estas cuestiones prejudiciales. Pero a nosotros sí que nos va a servir mucho esto, muchas gracias por hacerlo, diría el gobierno, porque lo que estamos haciendo aquí desde el Parlamento Europeo, obviamente, es, digamos, informar a la Comisión Europea para que vean lo que está haciendo el Partido Socialista y el Gobierno con estos temas. Porque obviamente os podéis imaginar, pues a la Comisión Europea no le va a hacer ninguna gracia, tampoco al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el Partido Socialista y el Gobierno pues están, digamos, intentando hacer este tipo de maniobras, ¿no? Porque políticamente sí que demuestra por dónde van. Su lema para las elecciones europeas era más Europa, pero se están comportando como unos verdaderos antieuropeístas, ¿no? O sea, quitando pues este tipo de presiones jurídicas de las leyes,
demuestra precisamente que la Unión Europea, el ordenamiento jurídico de la Unión Europea no les importa ni más ni mínimamente, pero jurídicamente no tiene importancia, porque efectivamente aquí se aplica el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que marca claramente el efecto suspensivo de las cuestiones prejudiciales, así que con esto yo no veo ningún problema. ¿El problema cuál es? Que lo que decías, Vicente, que la amnistía se acaba de aplicar ya directamente por parte de la Sala de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y ahí tenemos el problema. Han cometido una ilegalidad. ¿Cuál es la ilegalidad? Que cuando hay una duda, y la hay claramente entre los juristas, de si una norma nacional contradice o no al derecho de la Unión Europea, lo que tienen que hacer los jueces, los tribunales, es presentar esta cuestión prejudicial. Y aquí el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo que ha hecho es aplicar esta ley, la ley de amnistía, directamente sin presentar esta cuestión prejudicial. ¿Cuál es su argumento? Su argumento es decir, bueno, nosotros no somos la última instancia. Nosotros podemos presentar esta cuestión, decidimos no presentarla porque los únicos tribunales que tienen la obligación de presentar esta cuestión prejudicial son los tribunales de última instancia, que en este caso sería el Tribunal Supremo. Yo lo que espero del Tribunal Supremo es que rápidamente instruya, digamos, al resto de tribunales diciendo que tienen que presentar esta cuestión ante el Tribunal de Justicia para no perder más el tiempo, porque lo que jurídicamente no es sano o iba a ser mucho más complicado es cuando después la cuestión pues se presente al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo sí presenta esta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia y entonces pues estas decisiones de tribunales inferiores, como ha sido el caso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues se van a revertir y todo esto pues obviamente crea una cierta inseguridad jurídica. Así que yo creo que el Tribunal Supremo no se debería tomar más tiempo aquí y actuar ya. Todos los fiscales, Fran, es cubrirse, porque todos están incluyendo que por orden del fiscal general del Estado presentan o piden que se aplique la amnistía a fulanito y a menganito. Claro, aquí la clave fundamental es la del señor que yo tengo detrás, este señor de aquí, el señor García Ortiz, que es el que da la orden al resto de fiscales para que pidan y soliciten la amnistía. Sí, yo te he escuchado, porque además ella es jurista y tiene muchísimo más conocimiento, pero para que la gente que no es jurista lo pueda entender. Yo te pido de todas formas que dentro de un año nos invites a Eva y a mí cuando veamos realmente lo preocupada que está la Comisión Europea ante el desacato sanchista de las instituciones, porque Sánchez no se va a detener. Yo, a mi querida Eva, yo le emplazo a que dentro de un año veamos lo preocupada que está la Comisión Europea y las muecas de desagrado que emite ante todo este problema que hace Sánchez. Pero para que la gente lo sepa, este inmoral, este felón que gobierna desgraciadamente España, esto lo ha hecho muchas más veces. En época de pandemia, incluyó en un proyecto de medidas contra el COVID o para favorecer la recuperación económica de empresas, autónomos y tal, incluyó una adenda en el que se le entregaba el CNI a Pablo Iglesias. Y claro, cuando se votó en contra, pues salió el PSOE en masa, entre ellos el Felón en primer lugar, diciendo que la oposición, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, están en contra de que la gente reciba ayudas que no tienen para comer, de los empresarios morales, que cómo pueden oponerse a esto que les ayuda. No, lo que se estaba oponiendo es que tú le dieras el CNI al comunista Pablo Iglesias, a ese señor que tiene también un concepto de la democracia muy particular. Este es el señor Sánchez. Entonces, te vende una cosa y te cuela de rondón, porque es así de inmoral esta gente, te cuela de rondón otra. Entonces, eso es lo que tiene que saber la ciudadanía. Más allá de lo que es legal, no es legal, lo que desde el punto de vista jurídico pueden entenderlo. Porque pasa igual que con el CGPJ. La gente no está en eso. La gente no va a estar diciendo, uy, vamos a ver qué vocal ha elegido cada uno. Esto es para los muy cafeteros. Oye, ¿quién sale reforzado? Hoy, ¿quién va a controlar más o menos? ¿No? Si la desafección política es la que es. La gente no está en eso. La gente lo que está es en el día a día y es cómo le va a afectar esta medida, esta otra. Cómo le va a afectar el que la justicia sea independiente en función de eso. Cómo le va a afectar ciertas leyes. No quién se va a repartir todo eso, porque va por otro ritmo. Eso lo hay que explicarle. Entonces, lo que acaba de hacer ahora, con el tema de la amnistía, en el que ya la gente está a otra cosa, como digo, es
cómo esta gentuza inmoral te vuelve a colar lo que parece que es bueno, que es un paquete anticrisis, una adenda o una enmienda para que la amnistía, pues como pedía Puigdemont, que es el verdadero jefe de gobierno, pues salga indemne, como ya hizo en su momento con Pablo Iglesias. Ya está, eso es lo que han hecho. De hecho, fue Puigdemont el que pidió que se derogara ese artículo, pero la verdad es que ha sido muy explicativa, más allá de los plazos. Yo entiendo la posición de los dos, los plazos, la explicación técnica de Eva y, digamos, la explicación que llega al ciudadano porque espera probablemente cosas ante una situación que se plantea como muy grave, cosas muy inmediatas. Pero claro, Joan, en el caso No, pero yo por eso concreto, decía, sí, Vicente, dime, si me Eva, sí. permites, yo por eso decía que políticamente es muy importante lo que acaba de pasar, porque nos da también la posibilidad de explicar a la Comisión Europea quién exactamente está en este gobierno, porque la Comisión Europea y en Europa se entiende precisamente cuando les explicas, mira, o sea, lo que están intentando hacer es quitar el efecto suspensivo de esta cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Y esto aquí en Europa, cuando explicamos, por ejemplo, a nuestros compañeros, los eurodiputados socialistas de otros países, esto sí que lo entienden. A eso me refería, que políticamente es muy importante, que no deberíamos precisamente decir, bueno, jurídicamente da igual porque se va a seguir aplicando el derecho de la Unión Europea directamente. No, porque políticamente es muy importante lo que acaba de suceder, porque nos da la posibilidad de demostrar que todo este discurso, que somos los más europeístas del mundo, la amnistía, la convivencia, pues se les cae con medidas de este tipo. Y por eso digo que políticamente es muy importante explicarlo. Estoy también Eva, de acuerdo con Fran. ¿te puedo hacer una pregunta, Eva? Claro, tú lo conoces siempre, mejor que Fran, nadie. siempre. En Europa ¿ha habido algún escrito o comunicado de los responsables titulares de turno, como en España ha habido de jueces, magistrados y fiscales, denunciando el derribo del Estado de Derecho, el derrumbe de la calidad democrática de España, el cómo se controla al fiscal general del Estado, el cómo se controla el Tribunal Constitucional, dicho, repito, por jueces, magistrados y fiscales en España, denunciando la deriva antidemocrática del gobierno de España? ¿Hay algún comisario, alguien de la Comisión Europea ha salido a denunciarlo públicamente, como sí se ha hecho en España, por los propios profesionales? Yo no he escuchado a nadie. Si hay alguien que haya salido, me lo dice. Pero es que esto, Fran, de verdad, o sea, sinceramente, o sea, si conocieras un poco la Comisión Europea Sí, no puede hacer esto. No puede hacer esto la Comisión Europea. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Salió a decirlo con Hungría. Salió a decirlo con Hungría cuando, digamos, iniciaba un procedimiento de infracción. Ahora lo que está haciendo la Comisión Europea, sí, inició un procedimiento de infracción, varios, contra Hungría y contra Polonia. Correcto. Y ahora mismo, con la ley de amnistía, lo que la Comisión Europea, por eso te comentaba antes el tema de este cuestionario con más de 10 preguntas, es que la Comisión Europea está montando su dossier, su file, que llamamos aquí, para poder montar en su momento un procedimiento de infracción. O sea, la Comisión Europea está haciendo su trabajo, pero la Comisión Europea, antes de que se adoptara, por ejemplo, la ley de amnistía, no va a salir a decir... Claro, la Comisión Europea, léete, por favor, te lo mando. Perdona, Eva. Pero que no estoy hablando de la ley de amnistía ahora. No estoy hablando de eso, de verdad. No, estoy hablando pero con todo el resto de temas, el informe... al Poder Judicial. Te voy a mandar el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España del año pasado, del 5 de julio de 2023, y vas a encontrar todas esas cuestiones ahí. Si me pues todas esas cuestiones están ahí. Perdóname, Fran, perdóname, porque es evidente. Yo creo que esto además lo habéis hablado antes, porque lo que está diciendo Eva es que todos esos pasos que se dieron en su momento con Hungría, como se dieron con Polonia, como se dieron con Rumanía, por el gobierno que quería amnistiar precisamente a un gobierno socialista de corruptos, y hubo manifestaciones, tuvo su tiempo, que es una cuestión de tiempos y de procedimientos, y que lo que está diciendo Eva es que los procedimientos previos que se dieron con Hungría, con Polonia, se están dando ya también con España, que lo que no puede la Comisión Europea es sobre un proyecto de ley que está sujeto todavía, o estaba en su momento sujeto, etcétera, etcétera, es actuar, porque tiene otros procedimientos y otros tiempos. Y es comprensible también por la parte... escúchame, lo que dices tú, que es comprensible que mientras tanto, nosotros aquí a lo mejor en España no entendemos, al ritmo que llevamos la vida política y la vida informativa, no entendemos esos procedimientos que sean tan lentos, o esperamos, vemos muy de cerca una situación muy grave y que efectivamente... Pero que no cuestiono esos procedimientos. Pero tenemos que avanzar, porque es que si no nos atascamos, porque sí, pero una cosa,
una cosa, que no cuestiono los procedimientos y que tengan que ser los tiempos los que son. Pero yo hablo que el control de la Fiscalía General del Estado no es de ayer, ni de hace un año, ni de hace dos, es de hace varios años. Que el asalto de Sánchez al Estado de Derecho es de hace varios años. Y que yo he escuchado a Ursula von der Leyen, cuando Giorgia Meloni llevaba solamente un mes, criticarla por medidas que iba a tomar. Y no la he escuchado por esa deriva antidemocrática de Sánchez. A eso me refiero. Que sí, es lo posible, rápido que ha sido para manifestar. Sí, es posible, efectivamente, para también unos que y la para política otros no. europea, perdona, que la política europea, Claro. efectivamente, los intereses nacionales se cruzan con los intereses entre los grandes grupos políticos que son los que se siguen en el Parlamento Europeo. Y entonces muchas veces no coincide con lo que a nosotros desde aquí, con la gravedad de la situación que vemos, a día y con el detalle pequeño, vivimos. Pero que se están siguiendo los procedimientos que probablemente tendría que ser más rápidos, sobre todo ante un deterioro tan enorme como se ha producido en España en los últimos 5 años con este señor. Pero yendo ya, antes decía, si me permitís, al caso del PSOE que cuela en la ley de paridad lo del veto del Senado, para eliminarse el veto del Senado. Claro, esto les interesa con vistas a la posibilidad de sacar presupuestos, y esto es la posibilidad de seguir o no con la legislatura. Sí, y también no olvidemos la posibilidad de investir en una salvadoreña en Cataluña, porque al final ahí también se están moviendo muchas cosas. Cada vez hay más dudas en que esto último pueda acabar ocurriendo, es decir, también depende con quién hables, pero cada vez hay más dudas en general, y también cada vez hay más voces en el Partido Socialista que dicen que bueno, que los presupuestos se va a intentar, que se va a poner todo sobre la mesa, pero que tampoco lo ven muy fácil, sobre todo por eso que comentábamos antes, porque hay mucho cabreo también entre los socios, entre Podemos y Esquerra principalmente, pero también entre el BNG, también entre Compromís, ya no solo por el acuerdo de las últimas horas entre el PP y el PSOE con el Consejo, sino en el caso de Compromís, por ejemplo, también, o en el caso del BNG, con el tema de la financiación a Cataluña. Entonces, ahí el gobierno tiene un choque brutal, que al final lo que tendrán que hacer es una amnistía para el propio gobierno de coalición si quieren seguir en el poder, ¿no? Todo lo que están haciendo tiene un único objetivo, o dos únicos objetivos, que son permanencia en la Moncloa y que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. Si me preguntas, no veo que nada les esté dando o les vaya a dar mucho efecto a nivel práctico. ¿Tú ves elecciones repetidas en Cataluña en octubre? Yo tengo el día 13 de octubre bloqueado. Lo tienes bloqueado ya el 13 de octubre, domingo, sí, ¿no? Yo lo tengo bloqueado. Vale. Y además será curioso, lo estábamos comentando antes en la redacción, y lo tengo bloqueado también porque yo que ayer estuve en el Parlamento, hablé con varios diputados, hablé con varias personas y cada vez lo pienso más. Entonces, estábamos hablando en la redacción que será curioso porque van a ser las primeras elecciones que yo recuerdo. Yo tengo 34 años, llevo en esto 16 más o menos. Yo creo que van a ser las primeras en las que el día 12 de octubre en el Palacio Real estaremos en campaña electoral, es decir, que la jornada de reflexión estaremos en campaña electoral. Sábado 12 de octubre, sí, yo lo miraba ayer también en el calendario. Sí. Hoy el presidente del Partido Popular decía que no descarta que haga coincidir las generales con la repetición en Cataluña. A mí eso, aunque yo también lo pensaba hace unos días, hoy haciendo números, me extrañaba porque la ley catalana dice que en caso de repetición electoral el número de días que pasan entre la convocatoria y la celebración son 47, no son los 54, no son los 54. De una convocatoria. Por lo tanto, eso obligaría a Pedro Sánchez a convocar las elecciones el 19 de agosto, en zapatillas, en bañador, bueno, en la maleta. No es problema para él, o sea que... ¿Por qué vosotros veis esto? Quiero decir, os pregunto, primero, además, en el caso Eva, tú, que además vives y eres de Barcelona y has trabajado mucho estos años en el Parlamento Europeo con el tema precisamente catalán, la amnistía, la lengua española, etcétera. ¿Ves repetición electoral? Porque aquí lo que está en juego probablemente no es el gobierno de Cataluña, sino el gobierno de la nación. Y que Sánchez, para seguir, tiene que darle la Generalitat a Puigdemont, resumiendo y simplificando. ¿Lo veis? Que le dará el gobierno a Puigdemont si es necesario, habrá repetición electoral. Y yo lo que no entiendo es esto que en las últimas horas se dice de, no, bueno, ahora como han llegado a este acuerdo ya del CGPJ, esto nos acerca, que yo no lo entiendo, causa-efecto, nos acerca a las elecciones generales repetidas en octubre. Yo no veo a Sánchez, si le da la Generalitat a Puigdemont, y ocurre bueno, esto, yo creo que no veo a Sánchez arriesgándose a unas generales, ¿no? Sí.
Bueno, nosotros lo vemos como arriesgándose, pero es muy posible que él lo ve como una posibilidad de una... él llama victoria a muchas cosas, que incluso cuando pierde lo llama una victoria, así que a saber lo que se está tramando. Es cierto que, digamos que yo creo que Esquerra Republicana es un partido absolutamente imprevisible, así que a mí no me sorprendería si iríamos a una repetición electoral en Cataluña. Desde luego su posición es muy complicada, porque claro, el chantaje este al gobierno, al final, la verdad es que políticamente no pueden, digamos, aprovecharse de él, porque si entraran en un gobierno con el PSC, todo este chantaje con la singularidad fiscal, etcétera, al final el PSC lo va a aprovechar para sí, ¿no? Y va a decir que precisamente pues han llegado a este acuerdo con el gobierno porque tenemos un gobierno con Salvador Illa y por otra parte su mentor, ¿no? Su gran mentor que es Pedro Sánchez. Por tanto, para Esquerra, la verdad es que es muy complicado, digamos, yo creo, entrar en un gobierno con el PSC y yo creo que sería su muerte política. Tienen otra opción si hay repetición electoral, ir solos o incluso en una coalición con Junts. Yo creo que sí que podrían tener un poco más de, digamos, de opciones de refundar su partido de alguna manera. Así que yo no excluyo la posibilidad de una repetición electoral. Si Pedro Sánchez usa las elecciones catalanas, unas posibles elecciones en Cataluña, como una especie de tractor, ¿no? Para ganar más votos en las generales, porque sabemos que en Cataluña cuando hay, por eso a los independentistas no les gusta tener la misma cita electoral, elecciones generales y autonómicas, porque se desmotivan los separatistas normalmente y por lo tanto los socialistas podrían obtener un buen resultado. Pues es posible, la verdad. Puede ser también en noviembre, yo creo, o poco después de las elecciones catalanas, si las hubiera. Incluso, Y creo que ahí tenemos un problema también digamos, de los presupuestos. Estabais hablando de esto, porque se está hablando poco, pero en la Unión Europea adoptamos unas nuevas reglas fiscales que obligan al gobierno ahora en septiembre, por primera vez, presentar un plan fiscal a medio plazo. ¿Qué significa? Que el gobierno va a tener que explicar a la Unión Europea cómo piensa reducir esta inmensa deuda de 109% del PIB. Y para hacerlo va a tener que explicar, va a tener que adoptar presupuestos, porque claro, tú para poder bueno, explicar cómo reduces la deuda, tienes que poder explicar qué tipo de ingresos, qué tipo de gastos vas a tener. Y entonces, sin presupuestos, no sé muy bien cómo lo piensan hacer. Bueno, por eso, Eva, sin querer entrar en mucha polémica, le voy a dar un poco la razón sin querer reabrir debates o heridas ya cerradas hace un momento, le voy a dar la razón a Fran Carrillo de que con eso la Comisión Europea y la presidenta von der Leyen es muy laxa a la hora de castigar o no castigar al gobierno de España, porque lo hemos visto anteriormente también con otras cuestiones económicas que no se había cumplido y se les ha dado una moratoria y se les ha permitido. Pero en todo caso, muy rápidamente... Es que siento decirlo, pero el problema es que estáis mezclando cosas que no tienen nada que ver. Y es que lo siento, pero es así. Es que aquí yo lo veo desde fuera de la pero te lo voy a política, explicar. Yo te digo... No, pero es que lo ves de fuera, pero por eso estáis mezclando cosas que no tienen nada que ver. Aquí no se trata de ningún castigo. Digo que se no, pero no se trata de ningún castigo. Simplemente laxo comparado con otros países. Sí, vale, pero es que laxos, pero es que ahora se trata de unas nuevas reglas fiscales es que no se trata de castigar, simplemente, pero es que no se trata de castigar, no tienes que confiar en nada, simplemente el gobierno tiene que presentar este plan y no depende de von der Leyen, no depende de nada. Porque anteriormente también tenía que presentar algunos planes, nos han presentado y se ha se han presentado, claro, se han presentado. Sí. En todo caso, comentabas del tema de noviembre, incluso las elecciones generales podrían llegar a ser en diciembre, comentaban en estas últimas horas, en caso de repetición. Y luego, en el caso de Cataluña, que has comentado en el tema de Esquerra, es que en Esquerra lo más importante que necesitará Pedro Sánchez es poner de acuerdo a Pere Aragonés, Marta Rovira y Oriol Junqueras. Es decir, que cualquier atisbo de acuerdo necesitas que los tres líderes, es decir, el actual presidente en funciones, la actual líder del partido y el líder moral del partido, tengan el mismo discurso, y eso, yo que esta semana he comido con uno de ellos, te digo que parece muy difícil, vayan alineados hacia su militancia. Porque si no van alineados los tres en el mismo discurso,
la militancia de Esquerra, que es muy muy asamblearia, sí. muy jodida, lo vimos como el otro día reventaron el acuerdo en Barcelona, va a decir no a ese acuerdo. Y yo te pregunto, ¿y es posible si hay repetición electoral? Y porque de eso han estado hablando ya con Junts, la posibilidad, y han estado incluso hablando de cuántos cargos irían en la lista electoral del Junts pel Sí, volver al Junts pel Sí, lo avanzamos, de ir juntos. Esto lo avanzamos en este periódico. Porque volverían a los 60, se supone. Esto lo avanzamos en este periódico hace unas 3-4 semanas, muy poco después de las elecciones. Nos dijeron de todo y ahora ya otros periódicos ya se han puesto sobre la pista. Hombre, sabemos, por lo menos yo lo sé, y no sé si tú también lo sabes, que por ejemplo Junts ya le habría ofrecido 25 garantizarle puestos de salida. Efectivamente, es decir, que son más, 25 puestos de salida en la lista, de los 20 diputados que tienen que son más de los 20 diputados, y además garantizarle que todos los cargos que están ahora mismo en la Generalitat, y luego hablar qué hacemos con la TV3. Claro, entonces, ¿eso qué supone? Una lista que estar en ese detalle. Una lista conjunta se te va a unos 60 escaños, más o menos, 58, entre 58 y 62 escaños. Si ahí le sumas los 4 o 5 de la CUP, no tiene derecho. Por eso. Es decir, y ahí vaya, ese es el peor escenario para Pedro Sánchez. Sin duda el alguna. peor. Bueno, y Fran, ¿tú cómo lo ves esto? Habrá repetición electoral, terminará con repetición electoral o sin repetición electoral, que probablemente será probablemente Sánchez, yo no sé si está esperando esto, que se unan todos y que le ganen a ella. Y así pueda hacer a Puigdemont sin problemas presidente de la Generalitat y garantizarse la legislatura. ¿Y ves repetición de las elecciones? ¿O si le da a Puigdemont la legislatura a la Generalitat, pues tira para adelante? Tiene, efectivamente, el problema que tiene, y lo ha explicado bien Eva, es que tiene que presentar un informe. Luego veremos, efectivamente, porque en definitiva, después de la pandemia, la guerra, las consecuencias de la guerra y de la pandemia, vuelven poco a poco las reglas fiscales, y hay que cumplirlas. Te lo dije en la noche de las elecciones catalanas. Pasará lo que a Sánchez le convenga que pase. Es decir, si a Sánchez le conviene una repetición electoral, habrá repetición electoral. Si a Sánchez le conviene que gobierne Puigdemont, se las arreglará para que gobierne Puigdemont. Si le conviene que gobierne ella, se las arreglará para que gobierne ella. Y si le conviene que gobierne Rufián, se las arreglará para que gobierne Rufián. Pasará lo que a Sánchez le convenga. Y lo vuelvo a decir, que a partir de aquí todas las cábalas son posibles, desde la repetición electoral como a la investidura dentro de poco del próximo presidente de la Generalitat. Dicho eso, Cataluña está imbuida de lo que está y no va a tener solución. Cataluña está con un problema económico gravísimo, un problema de inmigración gravísimo, un problema de inseguridad gravísimo, y tiene a la mitad de la población votando a partidos que lo único que le interesa es el poder, repartirse los escaños y en repetir elecciones hasta que tengan lo que ellos tienen. Bueno, pues eso es lo que hay. A partir de aquí, y estamos entre amigos, que no se reabrir herida, que sí, que se informe y que todo lo que queráis, que eso está muy bien, pero que, vuelvo a decir, yo por trabajo, pues todas las semanas o tengo que hablar o tengo que estar en Bruselas o tengo que tratar con unos y otros. Y llevo también mucho tiempo en política o entre bambalinas de la política. Que no estamos hablando de los tiempos, ni estamos hablando de los informes, ni estamos hablando de la pertinencia jurídica, ni de lo que se le vaya a enviar. Estamos hablando, y aquí yo hablo de un campo que conozco bien, que a un país determinado o a dos se le amonestó verbal y por escrito por el mal uso de los fondos europeos, y en España, que se están usando de una forma absolutamente despótica, no hay nada. A eso me refiero con la doble vara de medir, que lo ha dicho también Joan, que no es una cuestión de mezclar, es una cuestión de que a ciertos líderes en Europa, y sí hablo de burócratas, le interesa que Sánchez siga en el gobierno, y a dos países en concreto, que son Francia y Alemania. Y eso a ti, Eva, que lo sabes muy bien, no hace falta que te lo explique. Con un sí o con un no, Eva, ¿tú crees que a Francia y Alemania le conviene que Sánchez siga en el gobierno? Francia tiene elecciones dentro de 2 días y puede cambiar radicalmente el panorama. Vamos a ver, que aquí... Bueno, que no es lo que ha votado España. A ver, que aquí no hay conspiraciones, las cosas son muy claras. Scholz es socialista, como Sánchez. Claro que Scholz quiere que Sánchez siga en el gobierno. ¿Cómo que no va? Es que son de la misma familia política europea. ¿Que Macron quiera que Sánchez siga en el gobierno? No creo, sinceramente. Yo creo que a Macron, en este sentido, le da igual. Lo que le importa son los intereses franceses
Y en esto, pues yo no sé si, sinceramente, no me da la impresión que tiene particular, digamos, afinidad hacia Sánchez. Sol, por supuesto, porque son los dos socialistas. O sea, es lo más normal del mundo. Hombre, Tengo que haceros, no voy por perdón, ahí, una vamos a ver, última, no voy por no, ahí. no, ya hemos terminado ya, Fran. Una No es por última afinidad. pregunta. ¿Uno de los Ya, dos ya. tiene un perrito en casa o en la oficina que cada vez que dice Sánchez o Illa, ladra? ¿Quién es? Pues seguramente habré sido yo, pero que ha pasado por aquí y a ver, sí. ha O sea, escuchado es tuyo, Pedro vamos, Sánchez y ha Fran, ¿no? ladrado. O sea, que tú cada vez que dices No, Sánchez... no es mío, no es mío, que ha pasado por aquí. Ah, ¿qué ha pasado por ahí? Y como Pues alguien- estoy al lado de la calle, no, tengo la calle al lado, ha pasado y habrá ladrado. Ah, ya bueno, está. bueno. Pues tienes un perro en la ventana que oye a Sánchez y ladra. Bueno. Que, Sí, está la- cosas muy tengo rápidas. la- Venga. tengo la calle a 2 metros, o sea, ha pasado y ha ladrado. Dos cosas muy Está rápidas Sánchez que han pasado hoy. Una, que es, hemos conocido que la princesa Leonor va a realizar su primer viaje Sí. internacional en Portugal el día 12 de Portugal, julio, sí. es decir, que y la va a acompañar el ministro Álvarez, no la van a dejar sola. Menos mal. A diferencia de lo que ha pasado con el rey en los Países Sí, Bálticos. porque estaba de concierto el señor Álvarez. Sí, está en Barcelona En vez de estar... de concierto, por tanto es importante Con este un grande de viaje. España, por cierto. Y luego también comentarte una noticia que hemos conocido hace unos minutos, que es la muerte de la exministra Cristina Alberdi, pero no por la muerte de la ministra, sino porque, si recordáis, la exministra Cristina Alberdi ha sido muy crítica con el gobierno de Pedro Sánchez, con los pactos con Bildu, con algunas otras cuestiones que se han hecho en el Consejo General del Poder Judicial, y hace más de una hora que hemos conocido la muerte de la exministra, y ni el presidente del gobierno socialista ni el Partido Socialista se han dignado a hacer un tuit me sale en catalán, condol, Sí, un tuit condolencias, de sí. condolencias Condolencias. en sus redes sociales. Por tanto, eso demuestra un poco la catadura moral del Partido Socialista con los suyos Pues a ver si lo hacen cuando las han próximas criticado. horas. A ver si lo hacen las próximas horas. Bueno, oye, pues muchísimas gracias a los tres, Joan, Eva y Fran. Y nada, tú prueba, te asomas a la ventana y dices Sánchez y a ver si sigue ladrando. Fran, venga. Un abrazo. Eva, muchas gracias. Un saludo. Chao, Fran. A vosotros. Hasta Chao, luego. Joan. Adiós. Gracias también a ustedes por vernos.